Sí, sí se mira. Vaya, ahora yo les voy a hacer 3 preguntas. Esta dinámica se llama ¿qué quiere qué? Así se llama esta dinámica. ¿Qué quiere qué? ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Y qué infiero? Entonces yo quiero 3 de ustedes que sean voluntarios y me conteste cada uno una pregunta. Así que vamos a empezar por la primera. ¿Qué ven allí o qué ve ahí usted en esa imagen? Por favor, un voluntario nos ayuda o una voluntaria, por favor. Vamos a ver. ¿Qué ve allí? Yo veo 9 mujeres sentadas, Muy bien. 9 creo que son, y un paisaje atrás, unas montañas, como sentadas así pegadas a la pared. Muy bien, gracias, muchas gracias. Entonces, la compañera ya nos dijo que ve 9 mujeres allí sentaditas. Muchas gracias. Ya se contestó la primera pregunta. Cada uno de ustedes también, claro, no podemos hablar todos, pero ustedes creo que también me van a decir qué ustedes ven. Vámonos a la segunda pregunta. ¿Qué no veo en esa imagen? Otro compañero, otra compañera. Vamos a ver. ¿Qué no veo en esa imagen? Alegría. Dice la compañera alegría. Muy bien, ¿verdad? Porque las mira, ¿cómo las mira usted, señorita? ¿Cómo las mira, señorita? Se ven serias, distraídas, Sí, taciturnas, no sé, sí. así. Muy bien, entonces ella dice que no ve, eh, ¿qué me dijo? Sonrisa, ¿verdad? Alegría, sí, lo Alegría, mismo, alegría, sonrisa. alegría, alegría. Alegría. Muchas gracias. Ella dice no ve alegría. Vámonos a la tercera pregunta. Otra persona que nos ayude, por favor, a darnos una opinión de eso. Vamos a ver. ¿Qué infiere? ¿Qué cree que está pasando en esa imagen ahí? ¿Qué creen que está pasando? Vamos a ver. Ayúdenos, por favor. Aquí se le voy a pedir a 2 compañeros que nos ayuden a contestar esa pregunta. ¿Qué piensan que puede estar pasando en en esta, en esa foto o en ese retrato? Vamos a ver. Es como si les acaban de decir una mala noticia o algo así. Ah, muy bien, dice la compañera. Bueno, les acaban de dar una mala noticia y por eso están así. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Otra compañera que nos ayuden a decir qué creen que puede estar pasando en esa imagen. Están esperando por algo, por alguien. Dice que están esperando a algo o alguien, me dijo. Muy bien. Sí, se mira como que están esperando a alguien, pero como que saben que es algo malo. Ah, muy bien, dice la compañera. Están esperando algo, pero es algo malo ahí. Muy bien, gracias. Fíjense que una foto nos puede dar, bueno, y si escuchamos a los 26 compañeros que están hoy en clase aquí, yo creo que cada uno nos diría qué ve, otros también, otros nos darían la opinión de qué no ven y otros también dirían qué creen que está pasando allí en esa foto allí. Bueno, nos vamos a quedar con esas respuestas. Esas respuestas las vamos a considerar como lo que está pasando en ese retrato. Ahora, fíjense que voy a aprovechar de esa, de esa dinámica que acabamos de hacer simple y muy corta, cuando nos referimos a la personalidad, ¿no? O al describir a alguien, o al tratar la manera de querer indagar sobre alguien o conocer a alguien, siempre nos puede pasar estas 3 preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vemos en una persona o qué ven ustedes en una persona cuando lo conocen? Vamos a ver, ayúdenme por favor alguien. Yo veo cómo es el trato de esa persona con otras personas. Muy bien, gracias. Usted ve el trato. Bien, usted dice, eso es lo que usted ve. Otro puede ver su apariencia. Su apariencia. Es muy guapo, atractivo, se ve limpio, se ve ordenado en su vestimenta,
Se ve también que es una persona, bueno, y ahí damos una, anda de esta marca, anda de este vestido, anda de esta ropa. Entonces vemos eso. Eh, entonces, cuando vemos una persona de saco, de corbata, bien arregladito sus zapatos, pues nos da una impresión. Claro, también, por ejemplo, si vemos a una persona en la calle también sucia, su ropa también nos da una idea de eso. Pero es lo que vemos, es lo que logramos ver. Pero también hay otro aspecto que la segunda pregunta que nos da la imagen aquí es ¿qué no vemos? ¿Qué no vemos de esas personas? Yo aquí les hago la pregunta. Cuando usted conoce a alguien, ¿qué no vemos de esa persona? ¿Alguien nos quiere ayudar, por favor? Quizás en cómo es realmente con su familia o demás amigos. Pienso que eso es lo que no vemos. No vemos, muy bien, la familia. No vemos si es soltero, con quién vive, quién, por ejemplo, ya si usted conoce a un joven o a una señorita, usted pues no conoce a su padre, usted no sabe quiénes son sus papás. Pueden ser personas que tengan un trabajo, un negocio, no sabe si son delincuentes, estoy aquí dando esta opinión, o sea, muchas veces no sabemos quiénes son. También podría abarcar, pienso, que qué tan sinceras son la sinceridad de esa persona. Muy bien, también, qué tan honesto es lo que me dice, gracias señorita. Qué tan sincero, honesto es esa persona. No sabemos si nos está mintiendo. Puede ser que una señorita diga, fíjese que yo vivo en tal lugar, allá en la hacienda, allá en la Libertad, y puede ser que no. Puede ser que, bueno, es verdad, puede ser que no. ¿Dónde vivís? Aquí en San Salvador, pero bueno, a ver a dónde. No conocemos la casa, no conocemos su familia, no conocemos nada más. Y también, pues, no conocemos muchas veces sus comportamientos también, como por ahí también nos lo han mencionado. Y la última pregunta que cuando con nosotros hacemos, siempre hacemos una idea de esa persona. Siempre, o bien o mal, pero siempre hacemos una descripción. Yo no sé si a usted le ha pasado que conoce a alguien o lo conocen a usted y quizás en ese lapso de 3 meses, o perdón, de 2 semanas, usted ya lo cataloga, más cuando ya es un grupo que está bien establecido, donde hay relaciones de amistad y todo eso pasa cuando uno llega a trabajar a un lugar donde ya hay gente de años ahí trabajando ya. Y cuando uno llega de novato, de nuevo ahí a la sección, uno se siente como el famoso dicho, pollito comprado. Claro, alguien hace una idea de nosotros, más si nosotros somos respetamos las normas, entonces caemos mal. A mí me ha pasado eso. Pero ya cuando ya al mes que ya hay una cierta confianza, rompemos ese hielo, ya las personas nos dicen, fíjate que yo cuando te conocí, me hice una idea mala de vos. Pensé que eras mala gente, pensé que eras malintencionado, pensé que... Entonces, porque nos hacemos una idea de esas personas. Ahora, a raíz de eso, tenemos las teorías. Y las teorías nos permiten conocer la naturaleza y cómo funciona la personalidad. Oiga, ¿cómo es la naturaleza? Porque muchas veces decimos, este es enojado. Este es muy meloso, decimos. Esas son expresiones que o decimos, esta persona es muy enojada, esta persona es muy altanera, esta persona es o decimos, este es bien social. Pero tenemos que saber la naturaleza y eso nos permite las teorías. Y la otra, el funcionamiento de la personalidad. Una persona puede decir sus derechos, puede exigir ciertas cosas y no ser catalogado como una persona que es mala. O una persona callada también. Es que vos no decís nada, es que vos no hablas. No sé si algunas veces nos ha pasado eso. Nos pasan cosas muchas veces en la escuela o en la universidad que tenemos que hablar y hay gente que no dice nada. Y el otro amigo que habla mal le dice, no, es que vos no decís nada, hombre, es que vos te quedaste callado, hombre, es que vos... Pero la otra persona así es, así funciona. Ella maneja las cosas de otra manera. Entonces, las teorías nos permiten
dar una identidad del individuo cuando nos falta un conocimiento concreto. Los postulados de las teorías de personalidad se pueden utilizar para describir, explicar, predecir y controlar la personalidad. Ahora, detengámonos un poquito para conocer algunos aspectos. Por ejemplo, el psicólogo no es que va a leer la mente de las personas, ni va a dar un diagnóstico solamente por conocer a alguien. No, eso no es así. No es sencillo. Pero las teorías nos permiten poder darle cierta explicación a algunos comportamientos. En primer lugar, describir. Esto nos ayuda a designar categorías o identificar la estructura de la personalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de ciertas categorías, por ejemplo, cuando hablamos de los temperamentos, esas son categorías. También cuando hablamos de la estructura de la personalidad, cuando hablamos del I, del yo, del super yo, hablando de Sigmund Freud, pues nos permiten. Hay personas que son más tiradas al I, otros más tiradas al super yo, y otros al yo. Hay un equilibrio en ese tipo de situaciones. Pero también vamos a decir que la personalidad nos dice qué causas producen o dan esa manera de ser de una persona. Por eso nos explica y describe las causas que son ambientales, como están aquí, ambientales, orgánicas o genéticas. Las explico. Muchos de nosotros tenemos que saber que hay aspectos ambientales que tienen que ver en nuestra formación o estructura de la personalidad. Por ejemplo, allí tenemos a la familia, que es un elemento socializador. La familia es algo tan importante en el ser humano. Los padres, perdón. Los padres son esos sujetos que influyen mucho. Y allí toda la sinergia de la familia hacen que el ser humano pueda formar esos ideales, esos pensamientos, esas maneras de ser. Hablamos de la posición social también, del ambiente social, la comunidad también, donde nosotros nos establecimos, también la parte geográfica también. Todas esas situaciones escolares, académicas, económicas también. Claro, no es lo mismo un niño que no tiene acceso a Internet a un niño que tiene todo el recurso, toda una serie de situaciones que se va creando en ese ambiente. Claro, sus habilidades pueden ir un poquito más allá que las que aquel tenga ciertas dificultades. También en cuestiones de trato, de cuidado también. Por ejemplo, hay familias que son muy peligrosas. Hay familias que son bastante, que dañan, que afectan. Por ejemplo, hay violencia, hay agresividad, hay abuso físico, psicológico, sexual, todo eso. Entonces, eso va a formar en el ser humano ciertos comportamientos que en algún momento van a salir, quizás en la etapa de la juventud. Entonces, ahí hablamos de los aspectos ambientales. Quizás me quede corto en eso. El otro aspecto que quizás también tenemos que verlo es la parte genética, que es la herencia. Nuestros padres nos han heredado lo que nosotros llamamos el temperamento. Así que yo le pregunto a usted, ¿físicamente quién se parece? ¿Alguien me quiere responder? ¿Físicamente quién se parece? Solo uno, por favor. A mi mamá. Bueno, usted se parece a su mamá. Pero en cuestiones de ser, de temperamento, ¿a quién se parece? Pues creo que a los dos, a mi papá y a mi mamá, tengo tanto un poco de temperamento de mi mamá, tanto como de mi papá, que son un poco fuertes, pero a la vez también
Y de Tengo los el dos, propio mío, por decirlo así. Ajá. y de los dos, ¿quién influye más? Mm, quizá el de mi mamá. Él es su mamá. Bueno, entonces, físicamente se parece a su mamá, pero también influye mucho los aspectos de temperamento de acuerdo a su mamá. ¿Va? Entonces, Sí, hablamos de ambientales y genéticos o herencia que tendrá también, que ya lo vimos también en el ciclo, en el registro anterior, hablamos de esa parte genética. Así que cuando nuestros padres nos dicen eso, y nos han dicho, hey, vos te pareces a tu papá, pero tenés el carácter de tu mamá, ¿va? O te pareces a tu mamá y tenés el carácter de tu papá. ¿Va? En el caso que no se hayan creado con papá, siempre tienden a decir es que vos te pareces a tu tío, pero en relación a que tiene la influencia de su papá, ¿va? Biológicamente hablando. Entonces, hablamos de aspectos ambientales y hablamos de aspectos genéticos también, que se van formando. Ahora, están otros aspectos también, ¿va? Que es el orgánico. Eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso, ¿va? Cómo estamos funcionando. ¿Va? Muchas veces puede haber una lesión, puede haber una situación que provoque, que tenga que ver con nuestro sistema nervioso, que provoque ciertos comportamientos, por ejemplo, depresivos, ansiedad. Todos esos aspectos muchas veces podrían ser aspectos orgánicos que llevan a la persona a sentirse, a no tener control sobre sus impulsos, no tener control porque quizás los neurotransmisores no están cumpliendo, algún neurotransmisor no está cumpliendo una función o alguna parte de nuestro sistema o nuestra estructura no está funcionando muy bien y nos puede llevar a tener ese tipo de comportamientos también. Así que eh, eh, pues podemos decir que muchas veces nuestra personalidad tiene mucho que ver con todos estos tres aspectos, ambientales, orgánicos y genéticos. Ahora alguien me dirá, pero en este caso, ¿cuál influye más en mí? Bueno, ahí tendríamos que quizás indagar, por ejemplo, la familia, indagar los patrones de conducta, indagar aspectos orgánicos, genéticos. Claro, no es tan fácil ese tipo de situaciones. Por eso vamos a decir también, y también aquí hablamos de la explicación. ¿Va? Esto identifica grupos, rasgos o tendencias que deberían de permitir descubrir los rasgos duraderos. Nosotros a través de esos aspectos tenemos rasgos duraderos. Podría ser una persona muy, ¿cómo se llama? Muy social. ¿Va? Es un rasgo duradero. Desde pequeño era muy amigable, muy sociable. Hay gente así. ¿Va? Hay gente que cuando llega a un lugar no conoce a nadie que empieza a hablar con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Y mire, no, es que la situación está dura. Dice, ay, no, mire. Y empiezan a hablar y la familia, mire, yo allá vivía allá por San Vicente o Usulután o San Miguel. Yo también soy de ahí. Me dice, ¿dónde usted? Y empieza la conversación. Y ahí se va en la línea. Cuando viene a sentir, llega el otro pariente y le dice, ¿y usted conoce? No, yo no las conozco. A ver quiénes son. Pero dicen que por allá, por donde yo nací, viven. O sea, hay gente que tiene ese rasgo, pero hay otros que no, hay otros que llegan a un lugar y no hablan, pues no se mueven ni hacen ningún tipo, y, y así van a ser siempre, en todo lugar. Eso nos va a facilitar la descripción de la conducta. Quizás otro ejemplo es, muchas veces vamos a hacer una fiesta familiar y ya sabemos quién llega temprano, quién llega tarde, quién va a colaborar. Ya sabemos quién es aquel que hace ameno el ambiente, ¿va? Dentro de la familia. Ya va a venir mi tío, que ese tío cuenta unos chistes, no hombre, ay, ya va a venir. Y cabala, nomás llega, empieza a reírse y empieza. Usted dice, porque tiene esas características duraderas. No lo vamos a cambiar. Eso nos facilita la descripción de la conducta. Ahora, podemos modificar la personalidad cuando hay algo que nos ha causado una situación. Por ejemplo, estamos pasando una situación
donde nosotros consideramos que algo nos ha afectado en nuestra infancia o nuestra adolescencia y que necesitamos hacer cambio. Eso nos permite modificar la personalidad o fortalecerlo. Por ejemplo, yo tenía una persona que no quería decir, le costaba poder expresar sus emociones. Ahora, en su trabajo él tenía que hacer eso, entonces le costaba. Entonces, él quería modificar eso. Ahora, llegamos al acuerdo, que no, él no iba a ser así como que contar chistes y contar historias y arreglar, a contar una serie de cosas, no. Pero le iba a ayudar a poder defender su postura, su posición y en alguna medida poder socializar con otras personas. Entonces, a eso le llamamos modificación, ¿no? No es que vamos a transformar una persona callada a una persona extrovertida. No sé, no vamos a llegar a ese punto, pero podemos llegar a un medio, a una mitad, que le va a permitir siempre, en alguna medida, reservarse cosas, pero también en algún momento hablar con personas y no tener el temor de decir algo que le vaya a sentir que ha caído en vergüenza. Por eso las teorías son interpretaciones personales, ¿va? Que nos permiten discriminar qué datos son importantes o son triviales. Así que cuando mencionamos estos aspectos, vamos a decir que la conducta del ser humano es compleja. Ahora, por favor, quiero mencionarles que no es que, digamos, somos un monstruo, ¿va? O somos fenómenos, no. Estamos hablando que la conducta del ser humano es compleja en el sentido de que no, en alguna medida, poder entender a otros, querer intentar meternos en la otra persona, va a ser bien difícil. No podemos. Aún en las relaciones de pareja no podemos. No es que la persona tiene que decirme su más íntimo secreto. No, no se va a poder eso. Porque es complejo. A mí me van a jugar a... Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahí hablamos de esa situación compleja. Y lo otro, producto de muchas causas. Ya hemos hablado de cuáles. Por ejemplo, ambientales, genéticas y orgánicas. Así que, y aparte de esas que ya les he mencionado, y quizás allí vienen las pequeñas divisiones, por ejemplo, ambientales, no sabemos qué ha pasado en la familia. Por ejemplo, un niño que se había creado con sus padres, llega un momento que, perdón, menciono estos ejemplos así, mueren los dos, ya eso le afectó su personalidad, su aspecto cognitivo, su comportamiento, ya le afectó eso. Eso ya se produce una ruptura. Entonces, producto de muchas causas. La educación también. Las normas. Todo eso tiene que ver con el producto de muchas causas o la parte orgánica. Puede ser que una persona esté bien, pero cuando llegue a la adolescencia o a la juventud entre en crisis. No pueda controlar el estrés, no pueda manejar situaciones que lo lleven a tener ciertos comportamientos que al final puedan dañarlo. Entonces, puede ser también que una persona haya tenido una buena infancia, una buena adolescencia y una buena juventud, pero cuando llega a una etapa adulta entra en crisis. O todo lo contrario, también una situación crítica en las primeras etapas y en la etapa adulta una estabilidad. También se puede dar eso. Entonces somos producto de muchas causas. Ahora, ¿en qué tenemos que concentrarnos? En la explicación del yo. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis características? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me relaciono? ¿Qué tipo de cosas me gustan? Y eso es un aspecto bien importante, poder describir qué aspectos son importantes. Por eso la pregunta bien clave aquí que me gusta siempre hacer es, ¿quién soy yo? Ahora alguien podrá decir, yo rápidamente lo voy a hacer. No, no es fácil. Poder describirse,
poder hacer un análisis bien claro de quién soy, ¿va? Aún de esos aspectos que no me gustan. Porque hay cosas que no nos gustan, jóvenes. Hay cosas que las reservamos para nosotros. Claro, el ambiente nos empuja a aceptarlas, ¿va? Muchas veces aceptamos personas que no queremos, pero decimos, bueno, ni modo, ¿va? Tengo que estar con estas personas. Pero al final no quisiéramos estar ahí. Quisiéramos estar en otros ambientes, con otras personas, en otros lugares. Pero ¿de qué va a depender? De cómo yo me identifico, cómo yo me describo también. Las actividades también. Puede ser que a alguien le guste el deporte, ¿cómo se llama? Juegos de, ¿cómo se llama? De choque, ¿va? Pero hay otros que no, ¿va? El típico ejemplo cuando se dan los mundiales en nuestro país, ¿va? Hay gente que vive la experiencia del mundial, ¿va? Pone las banderas, se pone las camisas, se pinta, grita, le va a un equipo, pero hay otros que no, totalmente desconectado. Y uno te gusta el fútbol. ¿Y usted a qué selección le va? A saber, no me gusta eso. Entonces, ¿qué tipo de actividades? Y ahí hablamos, por ejemplo, de nuestra profesión, de nuestros intereses, de nuestro trabajo. Hay gente que le gusta trabajar con personas, pero hay otros que no, prefieren estar detrás de un ordenador. A mí me gusta trabajar con personas, verlos, sonreírles, darles la mano, estrecharlos, interactuar rostro a rostro. Pero hay personas que prefieren estar muy bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de la personalidad, entonces vamos a decir todo este tipo de situaciones, ¿va? Por ejemplo, las necesidades que tenemos, ¿va? Hay necesidades que nosotros tenemos bien importantes, ¿va? Por ejemplo, hay personas que disfrutan, por ejemplo, la comida, otros, por ejemplo, el descanso, otros tienen necesidades, por ejemplo, de ayudar a otros, de unirse a esfuerzos de otros. Son necesidades que las personas tienen. El principio de placer también, ¿verdad? Que es otro aspecto también. Hay personas que disfrutan, por ejemplo, caminar, acampar, pero hay otros que no. Hay otros que prefieren mejor ir a un hotel, ¿verdad? 5 estrellas, con una cama bonita, aire acondicionado, que hay una tina, que hay un baño, pero hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que prefieren ir al campo, poner una tienda de campaña, salir a ver las estrellas, cocinar con leña, preparar la leña para el fuego y todo eso, pero hay otros que no. Entonces, el principio, sienten ese placer, pero otros no. Otros prefieren mejor otro tipo de situaciones que le producen ese placer. El dolor también. Hay gente que maneja el dolor de una manera diferente. Cabal, somos UES. Excelente. Muy bien. Entonces, hablamos de eso. Y los rasgos típicos de individualidad. Por eso, nosotros no nos parecemos no debemos entrar en ese conflicto de parecernos a otro. No, cada uno de nosotros tiene cosas bien peculiares, bien importantes en la vida. Aún, perdónenme que utilice este ejemplo, si terminamos una relación, muchas veces en esa relación no es verdad que la frase típica es yo no te amo, yo no te quiero, ¿qué más? No soy importante. Se dicen cosas bien feas en algunas relaciones.
nadie te va a querer por tu carácter, nadie te va, bueno, todo eso. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque a la semana o al mes o a los 2 meses, eso depende de la persona, puede ser que conozca a otra persona y le diga, puchica, vos sos una persona especial. Vos, tu carácter me gusta. Sos lo que yo andaba buscando. Y el otro, ¿qué decía? El otro decía todo lo peor. Entonces, encontramos que somos seres individuales y que si a alguien no le gusta nuestra manera, a otro sí nos va a gustar eso. Nos va a gustar los chistes. Otro quizás no se ríe con los chistes de uno, pero otro se va a matar de la risa. Entonces, ahí hablamos de los rasgos típicos de individualidad. Por eso no debemos querernos parecer a nadie más. Aquí hay tres tendencias de clasificar la personalidad. Uno es considerarlo como un efecto exterior, la personalidad. Lo otro, definirlo por su esencia y estructura. Por ejemplo, introvertido, extrovertido. Por ejemplo, Fromm hablaba de 5 maneras de personalidad, ¿va? La mercantilista. Y la otra es la capacidad pensante y del lenguaje, que ya lo hemos discutido también en el registro número 2. Por eso vamos a hacerles algunas preguntitas aquí. Ya casi se me está terminando el tiempo, pero ¿cuántas personas tienen una plena comprensión de sí mismos? Esto es importante, jóvenes. Tener una comprensión de sí mismo. Tienen una plena comprensión, porque si yo tengo una plena comprensión de quién soy, la opinión de aquel que tenga sobre mí no va a pegar mucho. Puede ser que sea algo negativo y yo diga, no, eso no es verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer una descripción precisa de nuestra personalidad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mire, yo soy así? Claro, cuando conocemos a alguien por primera vez no le vamos a decir eso. Mire, yo soy así, soy serio, soy una persona responsable. A mí me gusta que siempre decir las cosas cara a cara, sin ninguna barrera. Posiblemente no seamos tan así, ¿va? Pero si tengo una idea, una descripción precisa de quién soy, de nuestra personalidad, nos va a permitir poder enfocarnos. Claro, esto es un ejercicio constante que debemos de hacerlo. Por eso Gordon Allport y Carl Rogers nos hablan de la personalidad, jóvenes. Miren, ¿y qué decía Gordon Allport? La personalidad es la organización dinámica. ¿A qué se refiere con eso? Una organización dinámica que una persona puede ser muy introvertida, dicho en el buen salvadoreño, callada, pero eso no significa que no esté experimentando todas las emociones. Por ejemplo, disculpe que mencione estos ejemplos, pero por ejemplo, cuando nos enamoramos, el extrovertido puede gritar a los 4 vientos, estoy enamorado, la amo, te amo, puede ir a traer unos mariachis, gritarlo y todo lo demás, y expresarlo y decirle te amo, escribírselo, decírselo, cantárselo. Pero aquel introvertido también puede sentir lo mismo. Pueden sentir las mismas emociones, la misma intensidad que aquel que lo está expresando. Por eso hablamos que es una organización dinámica. Muchas veces decimos, es que aquel es bien callado, aquel ni le preguntemos, ya sabemos qué le gusta. No, porque no sabemos qué está pensando, cómo lo está experimentando, cómo lo está sintiendo. En el interior del individuo de los sistemas psicofísicos, aquí hablamos de aspectos ya físicos, ¿va? Los neurotransmisores, las estructuras nerviosas, todo eso lo referimos a así. Y esto crean y determinan patrones característicos de conductas, pensamiento y sentimiento. Eso lo vemos, por ejemplo, en las iglesias. Hay uno que está gritando, saltando, tirando, casi golpea a los demás, pero está el otro bien concentrado sin decir nada. Pero cada uno de estos tiene patrones característicos de conducta, pensamientos, sentimientos. Y eso es con referencia a las características de una persona. Carl Rogers nos lleva al otro plano de ver que es un patrón consistente. O sea, vamos a tener
una estabilidad en cuanto a esos patrones de conducta, ¿va? Que es consistente, organizado, de percepción, dice él. ¿A dónde se encuentra? En las experiencias del individuo. Mis experiencias no son las iguales a las suyas. Jamás. Se pueden parecer, pero no van a ser iguales. No van a, porque cada experiencia es igual. Por ejemplo, muchas veces nuestros padres nos dicen, no hagas eso, hijo, no vayas aquí, hijo, no te metas ahí, no hagas eso. Pero uno viene y lo hace. ¿Le va bien? Excelente, ¿va? No hay problema. ¿Va? Nadie se da cuenta ni lo felicita, pero le va mal a uno y lo empiezan a regañar. ¿Por qué pasa eso? Pero ¿en qué consiste? En la experiencia. Aquella persona, si le fue bien, dice, excelente, me fue bien, pero si le fue mal, algo también aprendió. De las dos maneras se puede aprender, pero es en el centro de esa experiencia del individuo. Personalmente, yo les digo, de todas las cosas muchas veces que me han pasado, yo digo, bueno, sí, me ha ido mal algunas veces, pero digo, bueno, algo aprendí de eso. Me ayudó a formar, a tener más cuidado, a controlarme, a medirme, a tener ciertos momentos. En otras palabras, las experiencias que nos han pasado nos pueden ayudar también a mejorar nuestro comportamiento. Claro, hay que tener cuidado, ¿va? Porque hay cosas que definitivamente nos pueden llevar a fracasar de una manera total. No vayan a decir, mire, el licenciado pues dijo que probáramos todo y que aprendiéramos de eso. No, no digo eso, sino que las experiencias que nos lleguen a pasar nos pueden servir eso. Ahora, que andemos buscando, por ejemplo, me pongo a beber alcohol y agarro mi carro y me voy 2 de la mañana y me tiro un semáforo en rojo, entonces definitivamente esa experiencia sí me va a servir, ¿va? Pero puede ser que mate a alguien o yo me haga un daño. Entonces no va a ser una experiencia que posiblemente me pueda ayudar. Pero, por ejemplo, yo me enamoro de alguien y empezamos una relación, pero al final me doy cuenta que no me siento bien con ella. Entonces, bueno, digo, mira, no nos entendemos, tranquilicémonos y cada quien agarre su rumbo y deseémonos éxito. Entonces yo puedo aprender de eso y puedo decir, bueno, la otra vez voy a tener más cuidado en mis relaciones. Digo, no es tan sencillo como lo estoy hablando ahorita. Por último, Sigmund Freud nos habla que es inconsciente, oculta y desconocida. No sabemos muchas veces cómo vamos a reaccionar, qué vamos a decir, cómo vamos a actuar. Y también hay cosas que son muy, muy íntimas que no las andamos diciendo con las demás personas. Oye, le pregunto si dijéramos todo lo que pensamos. A saber cuántos problemas no tendríamos en este momento. Bueno, vamos a hablar de una definición bien clara. Por favor, estas definiciones de Carl Rogers, Sigmund Freud y Gordon Allport, considérenlas por ahí, porque en su momento nos van a servir para el parcial. Vamos a dar una definición de personalidad. Vamos a decir que es una variable individual. Así que no nos comparemos con otros. Constituye a cada persona la diferencia de cualquier otra y determina los modelos de comportamiento. Por ejemplo, los estados de ánimo del individuo, sus actitudes, motivos y métodos, de manera que cada persona responde de forma distinta ante las mismas situaciones. Vamos a un estadio. Si yo soy muy tranquilo, no soy muy expresivo, puede ser que cuando claven el gol, solo diga, y ya estuvo. Esa es mi celebración. Por lo contrario, el otro salta, grita, se quita la camisa, la tira, se sube al barandal, grita un par de groserías. El mismo gol, en el mismo estadio, pero las reacciones totalmente diferentes. Bueno, jóvenes, he llegado al final de la clase. No sé, espero no les haya aburrido, ni se hayan dormido, sino que hayamos aprendido un poquito de todo esto. Perdón, voy a... Aquí hay dos preguntitas. Esto yo lo dejo en grupo, pero ahorita me gustaría que las pudiesen trabajar. Ahí está en su material, véanlas. Mencione las 3 tendencias de ver la personalidad. ¿Cuáles son esas tendencias? Aquí están, miren. Y la tercera, la segunda pregunta, nos lleva a mencionar las diferencias que existen entre Gordon Allport, Carl Rogers y Sigmund Freud sobre la personalidad.
Háganlas, contéstenlas por favor, que en su momento yo se las voy a pedir. Esto nos va a servir para nuestro tercer tarea exaula. Vamos a quedarnos aquí, jóvenes. Les deseo éxito. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, por favor me la pueden hacer ahí en donde está un foro para que podamos, pues, enriquecer esta etapa. Próximo miércoles vamos a estar hablando siempre sobre una teoría de personalidad y van a haber 2 preguntitas ahí que ustedes me van a contestar. Y al final, yo se las voy a pedir a todas para que las juntemos en un solo material y me las puedan enviar a través de un espacio que vamos a abrir en el campo virtual. Así que nos quedamos aquí, jóvenes. Pasen buenas tardes y les deseo éxitos. Gracias, Lick. Gracias. Bueno, pasen buenas tardes. Gracias. Adiós.